Con respecto a este primer ámbito más político, si sacamos una foto inmediata, vemos al gobierno y a la centroizquierda en una posición más silenciosa en este aniversario, no van a haber pronunciamientos ni reflexiones públicas, y por otro lado vemos una derecha que ha señalado en sus últimas declaraciones que la aprobación del actual texto constitucional que se va a proponer y se va a plebiscitar en diciembre viene a superar el octubrismo, a superar las intenciones fundacionales que se instalaron en esa fecha hace 4 años atrás. Lo pongo como antecedente para esta foto más inmediata, ¿no? Me gustaría que partiéramos desde ahí. ¿Cómo ve el panorama a partir de lo que vemos hoy día? O sea, me parece que las dos posiciones que tú describiste, Fran, son bastante lógicas, eh, tomando en cuenta que el estallido no envejeció bien, como se dice, ¿cierto? La percepción respecto de su utilidad, la percepción respecto de si fue capaz de cumplir lo que había prometido de alguna manera, ¿cierto? El estallido no es una persona ni es un programa. Eh, Hay muchos que dicen que era apenas un momento destituyente, pero que no necesariamente había una propuesta ahí. Pero de Ujú. alguna manera generó una expectativa respecto de cosas que iban a cambiar, y nos invitaba a hacer ciertos esfuerzos, a apretar los dientes, en la espera de que finalmente esas promesas se cumplieran. Y eso no ocurrió. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la mirada que hay sobre el estallido es una mirada, eh, por supuesto, negativa. O sea, creo que es entendible que una porción de la población que antes suscribía lo que había ocurrido hoy día tenga una mirada un poco más desilusionada del estallido. Ujú. Eh, y el mundo de la izquierda, que es al cual tú te referiste, que en algún minuto promovió, no decir promovió el estallido, pero sí estuvo a favor de que había que salir de lo institucional propiamente tal, ¿cierto? Y tensionar la discusión y llevarla a la calle, hoy día quizás está un poquito culposa frente a lo que significó eso. Ujú. Y la derecha, en cambio, envalentonada. La derecha que guardó silencio en ese entonces. Una Ujú. derecha que en ese entonces se preguntó, algunos con más cierto honestidad, otros sencillamente callaron, digamos, para no ser cancelados, pero otros se preguntaron si es que acaso el modelo que se había impuesto no había cuajado en la población y por lo tanto quizás había que replanteárselo. Hoy día parecen, cierto, muy, muy, muy seguros de que esto fue desde un estallido delictual a un cuasi golpe, ¿cierto? Pero no hay que olvidar que en ese entonces, eh, una, no, yo no decía una mayoría estrecha, una gran mayoría de la población, Fran, estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en la calle. Ujú. Ahora, Por, por, sí, quiero detenerme ahí dime. a propósito de cómo se han resignificado las urgencias sociales. Una agenda social que se instala el 18 de octubre, hace 4 años atrás, pero que hasta ahora hemos visto que ha existido una total incapacidad de los actores políticos y del sistema político de hacerse cargo y sacar adelante reformas que apunten hacia allá. Eh, ¿Cómo entender ese fracaso? Yo creo que el estallido social, de alguna manera, Fran, lo que hacía era prometernos. O sea, nos decía, vamos a retroceder un paso sí o sí, ¿cierto? En términos de crecimiento, en términos de incertidumbre, pero es un paso que hay que retroceder para avanzar dos. Lo estoy poniendo en términos como súper didácticos, ¿cierto? Y retrocedimos uno en el estallido, y después retrocedimos quizás dos más en pandemia. Yo me pregunto si esto habría sido distinto sin la pandemia, pero la pandemia yo creo que finalmente terminó por hacer que la voluntad de esperar se agotara más rápido, quizá, sobre todo por el efecto que significó en la calidad de vida de la población. Y ya yo creo que cuando esto terminó ya no estábamos para aventuras ni para incertidumbre, sino que queríamos volver a retomar la senda del crecimiento, de la prosperidad económica, y de la seguridad ciudadana. Y en ese contexto, en esa agenda, no veo que haya espacio en este minuto, desde el mundo político que gobierna, digamos, para tratar
realzar lo que fue el estallido. Y es comprensible también que, como tú bien señalaste hace un rato, todas las llamadas urgencias sociales que supuestamente estaban en la base del estallido, del malestar, reforma de pensiones, reforma de salud, sistema de transporte, ¿cierto? Educación, es razonable que el hecho de que ninguna de ellas tenga solución hasta ahora. Optamos por la vía más compleja, que es la de reformar las vigas estructurales del modelo, que es la Constitución. Eh, el otro día vi un meme que me parecía bien ilustrativo, que era esto es dominó, ¿cierto? El efecto dominó, un dominó chiquitito que decía escolares evadiendo el metro, y el último dominó gigante era la Constitución de republicano. Entonces, de alguna manera, esta historia no terminó como esa expectativa de transformación y de cambio eh, en algún minuto proyectó. Ujú. Lo que también debe hacer, me parece, Fran, reflexionar a la intelectualidad de izquierda, que tú te acordarás que el día 19 ya tenía listos sus libros, digamos, para decir de que esto efectivamente había sido el golpe final al neoliberalismo. Yo creo que ese mundo que hoy día calla es el que debiese hacer una reflexión, digamos, autocrítica respecto de si es que no, de si es que como cientistas sociales no estaban más preocupados en diagnosticar lo que ellos querían diagnosticar antes que necesariamente estar mirando realmente qué es lo que estaba ocurriendo. Quizá lo que estaba ocurriendo tenía más que ver con derribar el modelo, quizás tenía que ver con una especie de rebelión plebeya contra todo lo que oliera a poder político y económico, y desde ese punto de vista, la fuerza del estallido, el etos plebeyo del estallido no desaparece, sino que se transforma, y puede que hoy día termine siendo un votante de Parisi o un votante que vuelva a votar en contra del nuevo proceso constituyente, en el sentido de que siente de que esta conversación que viene del mundo institucional, que viene del mundo político, pongas lo que me pongas sobre la mesa, yo te lo voy a tirar por la cabeza. Ahora, antes de irnos al último dominó de la constitución de republicanos, ¿qué te pareció a ti el gobierno en estos años que le ha tocado gobernar a esa nueva izquierda que tú mencionabas y que finalmente gana terreno en el periodo del estallido social? Llega el presidente Boric al poder y hace parte o hace suya a través de su programa estas urgencias que se instalaron en su minuto, pero que han hecho agua hasta ahora, no han podido sacar absolutamente nada de lo estructuralmente relevante en términos de reformas. ¿Cómo has visto al gobierno en este tiempo? Yo diría que el gobierno, Fran, comenzó con un diagnóstico político que de alguna manera era el mismo diagnóstico del estallido, ¿cierto? Un diagnóstico en el cual las élites políticas y económicas estaban sentadas en el banquillo de los acusados, los villanos de esta historia estaban más o menos claros, y había que ir a tratar de remediar los dolores de la precarización del modelo. Estoy tratando de ser súper como general en la descripción. Eh, pero me da la impresión de que ya hacia mediados de la pandemia, ni siquiera hacia el final, ya hacia mediados de la pandemia, eh, dos viejos conocidos volvieron a la agenda. Y esos dos viejos conocidos, Fran, son la necesidad por prosperidad económica y la necesidad de orden público. Y cuando digo orden público estoy metiendo desde Araucanía hasta migración, pasando por el portonazo y todo eso. Y estos dos viejos conocidos, como tú puedes imaginar, Fran, son más cómodos para la retórica de la derecha. No estaban, digamos, si tú te pones a revisar el programa de Boric, estos dos viejos conocidos no estaban, digamos, dentro de las prioridades de la propuesta política del Frente Amplio. De hecho, cuando se mencionaba orden público, se hablaba de reformar Carabineros. Esa era la discusión en la que estábamos. Esa era la discusión en la que el Frente Amplio pensó que le iba a tocar gobernar. Y sin embargo, a poco andar se dio cuenta de que iba a tener que navegar una agenda que es tremendamente incómoda. Si no, preguntémosle a Isquia Siche, ¿cierto? Una agenda tremendamente incómoda, que es la agenda de orden público, mano dura, digamos. Para la izquierda siempre ha sido una agenda un poco incómoda de manejar, y crecimiento económico.
Que no nos olvidemos que en algún minuto parte de la izquierda de la convención coqueteó con la idea de anti-extractivismo y de crecimiento. No estoy diciendo que salgan impuestos estas ideas, ¿cierto? Pero era un poco la conversación que estábamos teniendo en un momento. Entonces, creo que a la izquierda, lamentablemente, en el poder, le ha tocado gobernar con una agenda que ellos no han podido determinar. Le ha tocado bailar una música que ellos no pusieron. Y es una música que objetivamente les resulta tremendamente difícil de tocar. Es una agenda que les es más cómodo a una sensibilidad de derecha. En cambio, si estuviésemos hablando todavía de lenguaje inclusivo, derechos humanos y justicia social, probablemente sean temas mucho más cómodos para el repertorio conceptual, ¿cierto? Y las sensibilidades progresistas. No es el caso. No estoy Ahora, con eso, no estoy con esto exculpando diciendo no había nada que hacer, digamos. Estoy diciendo que la cancha que les ha tocado jugar ha sido una cancha tremendamente difícil. Ahora, todo esto cruzado por un primer proceso constitucional fallido, una derrota contundente, el auge del Partido Republicano que ahora está terminando de escribir la Constitución. Hablemos un poco de cómo ha podido evaluar esta paradoja transición que hemos vivido de debate constitucional y en qué pie estamos ahora. ¿Cómo proyecta el futuro de este debate en el plebiscito de diciembre a partir de lo que tenemos ahora, que más allá de que se va a entrar a una comisión mixta y probablemente se van a hacer ciertos ajustes, ya tenemos un marco más o menos claro de el tipo de Sí. constitución que se le va a proponer al país? O sea, yo creo que está más o menos claro cuáles son las posiciones que los grandes bloques políticos tienen frente a la decisión de diciembre. Me parece que esta es la constitución que patrocina la derecha, y uno esperaría que el mundo que identificamos con la izquierda se oponga. Eso es lo que yo digo así de entrada, respecto de lo que veo, ¿cierto? Y los signos que han entregado los actores políticos van en esa línea, ¿cierto? La derecha está alineada completa. No es solo republicano. Los partidos de la derecha más tradicional ya manifestaron que están a favor, ¿cierto? Llamaron al orden a Belín Matei, hasta el presidente Piñera dijo que estaba a favor. O sea, ya, y yo digo aquí, cuando digo derecha, incluyo a Sebastián Sichel, que fue el ex candidato presidencial oficial de la centro derecha, ¿cierto? Incluso podría llegar hasta el mundo de amarillos, que para estos efectos entra, entra en el paraguas de lo que podríamos llamar la derecha, ¿cierto? Eh, me, me parece, me parece que ellos van a pelear por tratar de reconfigurar, revivir la inédita alianza que les dio un 62% en el plebiscito del año pasado. Muy difícil, pero esa es la intención, ¿cierto? Que toda la gente que votó rechazo, decía Macaya, esa es la narrativa, ahora vote a favor. Eh, yo creo que eso va a ser difícil por dos razones. Primero, porque los números muestran que la inercia del voto en contra pareciera que no se inmuta, más allá del contenido, ¿cierto? La derecha va a tratar, Fran, yo creo, de ir a jugar algunas cartas retóricas bastante previsibles, ¿cierto? Menos poder a los políticos, más libertad de elección, menos impuestos, la constitución de la seguridad, ¿cierto? Eh, Vamos a ver, yo me saco el sombrero si lo dan vuelta, ¿cierto? Porque hoy día se ve cuesta arriba. No creo que sea imposible. Para Castro es pura ganancia. Si lo da vuelta, significa que lo va a ofrecer como una victoria épica, donde gracias a que él finalmente concedió en algunos puntos, logró ampliar la convocatoria. Eh, y si lo pierde, bueno, socializó los costos de la derrota con el resto de la derecha. La derecha tradicional se juega harto más, porque si pierde, ¿cierto? Va a haber dilapidado el capital del 62%. Pero ¿qué otra alternativa tenía, Fran, la derecha tradicional? ¿Sacarse la foto con el PC en el bando en contra? En el caso de Amarillo, en el caso de los demócratas, yo me pregunto, y esto es una reflexión que vale para mi mundo también, ¿por qué si rechazaste el anterior diciendo que era maximalista en términos programáticos, ¿cierto? Es decir, cuestiones de política ordinaria eran elevadas a política constitucional, por un lado maximalista, y por otro lado partisana, es decir, se construía sobre la victoria de un sector sobre otro, en el caso anterior, sobre la victoria de la izquierda, eh, sobre la derecha. O sea, con la humillación de la derecha, por así decirlo, se construía la legitimidad del texto anterior. Como bien decía Fernando Atria, la constitución de los excluidos solamente se podía hacer excluyendo a los incluidos de siempre. En ese sentido me refiero con partisana. Si la anterior era maximalista y partisana, y en la actual ves más o menos
las mismas características, es maximalista en el sentido de que republicano ha tratado de meter vía enmiendas cuestiones programáticas que deberían estar en la discusión legislativa ordinaria y no en la Constitución, ¿cierto? Y es partisana en el sentido de que no se logra con el consenso con la izquierda, sino que es justamente la derrota del Frente Amplio, la derrota del Partido Comunista la que le permite, ¿cierto?, salir a la derecha a promover el texto. Si es maximalista y partisana, yo me pregunto si ese fue tu criterio para rechazar la vez anterior, ¿qué explicación vas a dar ahora para aprobar? ¿Que te dieron un asiento en la mesa? ¿Que te hicieron sentir querido? O sea, desde ese punto de vista republicano es bastante más emocionalmente inteligente que la izquierda la vez pasada. La izquierda la vez pasada, cada vez que hubo una crítica del mundo de la centroizquierda, te llegaba un bullying así, una capotera y misericordia. En cambio ahora, republicanos creo que ha sido más inteligente en el sentido de sentar en la mesa al mundo amarillo, al mundo demócrata, para que por último se sientan escuchados, ¿cierto? Y con esto te respondo también lo de la izquierda. El problema de la izquierda es que tiene que responder dos cosas. Primero, cómo se les dice a los chilenos que tienen que rechazar una constitución que, si bien desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista del contenido, pareciera ser más autoritaria, más neoliberal y más conservadora, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista del contenido, una persona progresista debiese votar en contra de todas maneras. Pero ¿cómo convencerla de que hay que rechazar una hecha en democracia para quedarse con una hecha en dictadura? O sea, parafraseando a Gabriel Puesto Boric, en esos términos es una parada, o sea, es es una tremenda paradoja. difícil de O comunicar. sea, súper difícil. O sea, la campaña del apruebo o del a favor, Fran, seguramente va a poner la frase de Boric diciendo cualquier cosa es mejor que una escrita por cuatro generales. Mm. Y por otro lado, y la paradoja más estratégica, es que si el oficialismo sale hoy día a decir en contra, le permite a la derecha visibilizar quién es el adversario. Mm. Hay mucha gente que hoy día va a votar en contra porque siente que el adversario son los políticos. Pero si el adversario es el Partido Comunista o el Frente Amplio, que ocupando la jerga del PlayStation andan con la flechita para abajo, por así decirlo, ¿cierto? Si la gente identifica que el Partido Comunista y el Frente Amplio son los que están a favor del... Estamos en tiempos de política adversarial, una vez que yo tengo claro quién es el que está al frente, defino mi posición. Así que por eso me imagino, Frank, que el oficialismo está tan callado. No quiere facilitarle la campaña a republicanos poniendo a Hugo Gutiérrez y a Daniel Jadwe, ¿cierto?, asociados al en contra, porque es como, así como antes decía que se decía que había que guardar a Cast era como Alf, ¿cierto? Había que guardarlo en la campaña, había que guardarlo en la campaña del rechazo para que la gente no identificara la opción rechazo con Cast. Bueno, ahora Alf vuelve a ser Jadwe, ¿cierto?, Hugo Gutiérrez, el Partido Comunista. O sea, la idea es que no aparezcan muy asociados a la opción rechazo. Yo me pregunto, Fran, ¿quién va a ser el Christian Barken de derecha, por así decirlo? Que le va a permitir al voto en contra decir, esta efectivamente no es una constitución que nos una. Y esto es divertido porque la izquierda siempre se opuso, fue muy crítica a toda esta narrativa consensualista del una que nos una, pero yo hoy día veo que la única narrativa que le queda a la izquierda es rechazar, no solo porque sea antimujer, no solo porque sea más conservadora o más neoliberal o más autoritaria, sino porque no es una que nos una. Hoy día Ahora, uno lee a La Torre y es leer a Javier Parada. ahora, ¿es riesgoso que esta propuesta, si es que se llega a aprobar, se aprobara un 50+1? ¿Es riesgoso un margen estrecho, entendiendo para poder terminar con este periodo de incertidumbre o la legitimidad que vaya a tener o cómo los actores políticos procesan esta nueva etapa que se abriría o es secundario a tu juicio? Fue una buena pregunta, que también la hicimos en su momento el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, Como que de alguna manera el 62% despejó el problema. sí. Nos dimos cuenta al tiro de que esta cuestión no solo no era una que nos una, estaba muy lejos de serlo, ¿cierto? De que los ánimos refundacionales, plurinacionales, etcétera, etcétera, estaban condensados en un sector minoritario de la población. A pesar de que a ellos les costó mucho verlo, siempre pensaron que eran mentiras de la derecha, de los medios, etcétera. Eh, si es que o sea, como que de alguna manera lo que quiero decir es que cuando la disputa no es tan estrecha, cuando es más holgada, ¿cierto? Queda la sensación de que te ganaron bien, no hay nada que hacer, ¿cierto? Efectivamente, como tú dices, si la derecha lo da vuelta, es raro que lo dé vuelta por tanto margen. Imagínate, como dices tú, que se apruebe 51-49.
Por supuesto que me parece que no es lo ideal para construir un gran acuerdo político que siente las bases, ¿cierto?, de la convivencia social hacia el futuro. A uno le gustaría que una constitución no se disputara en los márgenes, ¿cierto? Que estuviésemos todos de acuerdo en las vigas estructurales del sistema, que quizás es poco romántico, quizás es poco poético no pelear contra nadie, ¿cierto? Pero yo me acuerdo siempre de la elección más fome de la historia de Chile, que debe haber sido las reformas constitucionales del 89, un año después de que perdió Pinochet, ¿cierto? De que ganó la democracia. Se plebiscitaron una serie de reformas constitucionales donde, por ejemplo, Fran, se eliminó el artículo octavo que todos entendían que proscribía al Partido Comunista. Esas reformas las negoció el gobierno saliente de la dictadura con la concertación entrante. Cáceres con Benninger, por así decirlo. Y ese plebiscito, esas reformas constitucionales, ganaron 90-10. Porque estaba todo el mundo de acuerdo de que había que hacerlas, tanto el oficialismo saliente como la oposición entrante. Eso es como, por así decirlo, lo que uno habría esperado que surgiera de un proceso transversal. Hay gente que dice que eso era imposible, Ujú. que el grado de adversarialidad que había en Chile era imposible, pero uno mira lo que hicieron los expertos y no era imposible. Entonces, los expertos fueron capaces de redactar un texto donde nadie salió humillado, nadie salió 100% contento, pero todos pueden decir que sus huellas digitales estaban ahí. Esa es la gracia del texto de los expertos. Y hoy día podemos decir que, que la propuesta que ofrece Republicanos tiene menos de un tercio de similitud, ¿cierto?, de identidad con la propuesta de los expertos, por lo tanto, ya no es ese texto consensual que nos una, es la propuesta de la derecha. Ahora, la última pregunta ya para cerrar. En el caso, quiero con tu opinión respecto a los dos escenarios, proyectar los dos escenarios, un a favor y y que gane el en contra. ¿A tu juicio se cierra o no se cierra lo que se abrió el 18 de octubre hace 4 años atrás? En términos, por Yo ejemplo, creo, del sistema político, en términos de agenda social. o sea, yo creo que el en contra vuelve el partido a foja cero, vuelve el partido a un empate, ¿cierto? Uno podría decir en jerga futbolística que el estallido social, ¿cierto?, abrió un partido, ¿cierto? Y la izquierda en algún minuto amenazó a la derecha con ganarle 5-0. Eso fue la primera convención, que siempre algunos dijimos que era un error, que quizás era mejor un empate programado o una derrota menos humillante, un 3-2, ¿cierto? Era obvio que ese 5-0 iba a ser completamente intragable, sobre todo para las élites políticas, económicas y culturales, ¿cierto? Que están conectadas, ¿cierto?, con la sensibilidad de derecha. Y hoy día la pelota le cae, digamos, al otro equipo, ¿cierto?, que tiene todas las herramientas para ganar 5-0, de nuevo, ¿cierto? Yo creo que desde ese punto de vista, creo que lo que finalmente nos vuelve al 17 de octubre es que ganen en contra. Contra. Ujú. Es la impresión que me da a mí. Si gana el a favor, por supuesto, va a quedar la sensación de que fue la constitución de derecha la que se impuso y van a haber perdedores evidentes. Y van a haber perdedores evidentes que el mundo progresista, que va a estar permanentemente tratando de reformarla. No cierra el capítulo. Ujú. O sea, no va a haber un En cierre cambio, a tu juicio, va a ser imposible que este tema se agote. bueno, no tiene necesariamente que cerrarse a las discusiones constitucionales. Es cierto que tienen estos momentos constituyentes que parecen, cierto, estar cargados de cierto simbolismo, donde nos sentamos a discutir las bases, cierto, centrales de nuestra convivencia política, pero las constituciones, como tú sabes, están vivas y están permanentemente reformándose, y esa conversación, esa no se cierra nunca, ¿cierto? Me parece a mí hoy día, curiosamente, Fran, que hay que tomar un poco las palabras de Atria en el sentido de que con la reforma a los quórums, que se logró justamente en la campaña anterior como promesa del rechazo,
Sí. con la rebaja de los quórums a 4/7 de la Constitución del 80. Para todos los efectos relevantes, esta es una Constitución que ya no tiene los cerrojos, cierto, tramposos, como le llamaba Fernando, y por lo tanto, si es que se rechaza el texto actual, creo que nos quedamos con que la Constitución que tenemos es la que va a ir puliendo vía ensayo y error. Yo creo que queda legitimada desde el punto de vista democrático. O sea, la enfrentaste a una propuesta de izquierda y ganó. La enfrentaste a una propuesta de derecha y ganó. O sea, me parece que más legitimación que esa, pasó 2 sedazos, digamos, en el caso que ganara el en contra, ¿cierto? Y me parece que ya esa es la base sobre la cual hay que empezar a trabajar vía parlamentaria, con 4/7 para hacer las reformas en las cosas que sean relevantes, como por ejemplo tratar de disminuir la fragmentación en el sistema político, etc. Pero si gana el apruebo, hay gente que lo vende como, o el a favor, hay gente que lo vende como que eso es lo que va a traer calma y va a cerrar el capítulo. Yo veo que para parte importante de la población, en este caso sería la mitad, esta va a ser percibida como la constitución de casta. No veo que legitime necesariamente nuestra convivencia política en torno a esas vigas centrales. Es mi impresión, puede que me equivoque.